Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, Leonor. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por estar acá. Vamos a empezar. Voy a compartir una presentación. Ay, no me deja compartir. Iñaki, ¿vos me podés habilitar? Sí, ahí por está favor. habilito. Ahí está habilito. Bueno, en la clase de hoy vamos a tener 3 partes. Una primera parte vamos a retomar brevemente lo que hablamos en la primera clase el jueves y lo que hablamos también un poco ayer, que es el tema del plagio, desde un punto de vista más legal. Después vamos a profundizar en lo que vimos ayer con Iñaki, que son las referencias bibliográficas en el sistema APA. Vamos a ver diferentes ejemplos de acuerdo a los distintos tipos de recursos que podemos querer citar en un trabajo. Y al final vamos a ver una base de datos interesantes para quienes trabajamos el temas jurídicos. Todavía no puedo compartir, así que Iñaki, te voy a pasar mi presentación para que vos la puedas compartir, por favor. Ahí está, te la pasé por WhatsApp. Bueno, lo interesante es pensar a nivel legal cómo es la situación. ¿Alguien sabe? Porque ayer Iñaki mencionó que, por ejemplo, en España hay excepciones al derecho de propiedad que tienen los autores de libros cuando un libro se ofrece o se usa en el marco, marco educativo, ¿no? ¿Alguien sabe cómo es la situación en Argentina? ¿Podemos fotocopiar para nuestros alumnos como lo hacíamos antes, ¿no? Íbamos a la cabaña y dejábamos ahí en la fotocopiadora un libro para que puedan sacar un capítulo? O por ejemplo, si tengo un manual y no está en biblioteca o no tiene la cantidad suficiente de ejemplares en biblioteca, ¿puedo digitalizar parte de este libro y subirlo al aula virtual? Creo que no se puede según las nuevas normas, pero desconozco cuáles son esas normas actuales. Bien, perfecto. Gracias por animarte, Marce. Bueno, vamos a avanzar en la presentación. No hay normas nuevas en cuanto a este aspecto, lo que estamos hablando de compartir. Una más, Iñaki, por favor. Hay una ley que es muy antigua,
que protege el derecho de autor, y esta ley no ha cambiado. Una más, Iñaki, por favor. El derecho de autor es un derecho. Es un derecho que está consagrado, es decir, reconocido, protegido por la Constitución Nacional en el artículo 17. El artículo 17 es el artículo que dice que la propiedad es inviolable. Entonces, cuando escuchamos propiedad inviolable, solemos pensar, por ejemplo, que nadie puede entrar a mi casa o que nadie puede quitarme mi propiedad, y eso es cierto. Pero cuando hablamos de que la propiedad inviolable, también hablamos de lo que sería la propiedad inmaterial, como justamente ser una obra propia, como ser, por ejemplo, un libro, un artículo científico, una obra de música, una obra de teatro. Entonces, el derecho a autor, primero, es un derecho fundamental, protegido por nuestra Constitución Nacional. Y tenemos también una ley, la ley 11.723, que es del año 33, es una ley antigua, que establece que el plagio es un delito, ¿sí? No dice plagio, pero dice que será reprimido con la pena establecida por el Código Penal, que es una pena de hasta 6 años de prisión, quien de cualquier manera y en cualquier forma defraude los derechos de propiedad intelectual que reconoce la ley. El derecho de autor tiene distintas vertientes, establece distintas facultades. Obviamente hay una facultad moral, que es que se me reconozca como autor de la obra, lo que se llama la paternidad de la obra. También está el otro derecho moral, que es que se cuide la integridad de la obra. Nadie puede tomar mi obra y modificarla sin mi consentimiento, ¿sí? Algo que estamos empezando a hacer mucho con todas las herramientas digitales, por ejemplo. Se ha vuelto muy fácil tomar la obra de alguien y modificarla. Bueno, esto está protegido, regulado. Y también hay aspectos patrimoniales, ¿sí? Porque la obra la puedo vender, por ejemplo, puedo hacer un uso comercial, entonces nadie lo puede hacer en lugar mío. Bien, entonces si alguien se apropia de nuestra obra y la usa o la modifica, estaría cometiendo un delito reprimido por esta ley, que también dice que quien edite, venda o reproduzca una obra suprimiendo o cambiando el nombre del autor, o alterando dolosamente, es decir, con intención su texto, bueno, también tendría sería también alcanzado por estas normas. Entonces, esto significa que no debemos plagiar, porque más allá de los aspectos éticos que hablamos ayer, más allá de los aspectos académicos del plagio, también hay que saber que se trata de un delito penal. Cuando hablamos de la ley, el que se llama régimen legal de la propiedad intelectual, ¿qué tipo de obras debemos tener en cuenta? Bueno, obras científicas, lo dice explícitamente la ley, obras literarias y artísticas. Entonces ahí les pongo algunos ejemplos que están en el artículo 1 para que tengamos una idea del alcance cuando hablamos de plagio, cuando hablamos de obras científicas. Escritos de diverso tipo, de diversa extensión, también programas de computación, también compilaciones de datos, si tenemos datos porque hicimos salida de campo, bueno, estas compilaciones de datos también, modelos, obras de ciencia que aplicamos al comercio o a la industria, por ejemplo, pensamos en los distintos modelos que podemos aplicar. Por ejemplo, en las ciencias económicas se desarrollan modelos, bueno, planos también, mapas también, fotografías también, es decir, toda producción científica, literaria, artística o didáctica. Aquí vienen, por ejemplo, el material didáctico que podemos crear en el marco de nuestras asignaturas. Bueno, todo esto está protegido. Sea
cual fuere el procedimiento de reproducción, ¿sí? No es solo la fotocopia tradicional, también con las nuevas tecnologías hay muchas posibilidades. ¿Qué implica o qué significa esto? Que los terceros, todo tercero, deben requerir la autorización expresa del autor para publicar, traducir, adaptar o reproducir la obra. Y no hay excepciones. Es decir, la única libertad que nos da esta ley es la cita de hasta 1000 palabras de todo texto cubierto por el derecho de autor. ¿Alguien sabe cuál es la extensión que más o menos que son 1000 palabras? ¿Es mucho? ¿Es poco? Son dos resúmenes. Claro, son entre 2 y 3 resúmenes de los que mandamos a un congreso, por ejemplo. O sea, 1000 palabras es muy poco. Entonces, correcto lo que decía Marcela hace un rato, no se puede. No hay excepciones, no podemos compartir, aún en una situación educativa, material que sea de otra persona. Después tenemos que ponernos a pensar, ¿no? Porque muchas veces utilizamos, como decíamos ayer, no solo el material escrito de otra persona, pero podemos estar usando material audiovisual también, podemos estar usando imágenes o infografías que son de otras personas. Todo esto está protegido. Si, por ejemplo, grabamos la clase de alguien sin su consentimiento y luego lo subimos a las redes sociales para compartirlo, por ejemplo, en este caso, este taller está siendo grabado, porque eso está pactado, a todos se nos informó que estaba siendo grabado, entonces yo al iniciar la clase di mi consentimiento. Pero si alguien se pusiera a grabar una clase que no está grabada y después la comparte, también está infringiendo el derecho de autor, porque esta clase que estoy dando también es una obra, por más que no esté escrita. Entonces, tengamos cuidado, digamos, es muy amplio. Es muy amplia la diversidad de lo que se llaman obras protegidas por derecho de autor. ¿Alguna consulta o algún comentario hasta ahora? En el mail que mandó hoy Iñaki van a encontrar un pequeño archivo PDF que pueden leer sobre este tema si tienen consultas, y al final de la presentación, que también está en el mail, van a encontrar todas las referencias, la ley la pueden encontrar con su número o haciendo clic en el hipervínculo. Marcela. Sí, ¿qué tal? Me queda la duda con las imágenes que uno puede descargar porque la página lo habilita, de por ejemplo Google Maps o Google Earth, que uno determina una escala de tamaño, incluso le puede colocar el nombre, y el programa posibilita incluso con la calidad que uno la puede descargar esa imagen. Con solo decir que la descargamos de ahí, de ese espacio, ¿ya estaría? Sí, hay que decirlo. Es interesante. La verdad no sé la respuesta porque no sé tampoco quién es el autor. Es decir, hay un autor que es una empresa, que es Google, y no sé en este caso cómo sería, se usa mucho, pero sí sería interesante averiguarlo. No te sabría responder. En todo caso, sí es importante aclarar cuál es el software utilizado, porque existen varios, ¿sí? Entonces es importante poner el software, también está bueno poner la versión cuando la hay. Tengo una filmina referida a la inteligencia artificial que tiene sugerencias que también podemos inspirarnos ahí. Ahí se sugiere, por ejemplo, que si se usa para algún trabajo una herramienta de inteligencia artificial, hay que informar qué herramienta es, qué versión es, y se debería, en el caso, por ejemplo, de una tesis, se debería poner toda la conversación como anexo, ¿no?, del trabajo. ¿Seguimos o hay alguna otra consulta? De otra mano, creo, a ver. ¿No? Bueno,
Entonces, vamos a la próxima. Antes que avances, Leo. Sí, ¿me escuchas? una más. Sí. Capaz que es algo muy obvio, pero bueno, necesito hacer la consulta. Aún en esas imágenes que salen, que no tienen el derecho de autor, si yo la quiero utilizar, sea para dar una clase o lo que fuese, pongo, a pesar de que no tiene derecho de autor y que la puedo bajar libremente, ¿es necesario que yo coloque que la extraje de Google, de algún lado, más allá de que no me esté privando, por decir así, el mismo Google de que la baje, o no? Bueno, ahí está muy bien la pregunta. Ahí tenemos que diferenciar la posibilidad técnica o tecnológica de bajar algo. Eso se tiene que diferenciar de la posibilidad legal de hacerlo o de compartirlo. Entonces, una imagen que está en la web, yo la puedo bajar para disfrutarla yo. Porque está colocada en la web, está puesta a disposición para que la pueda ver, siempre y cuando haya consentimiento, que no sea una imagen robada. Otro tema muy distinto es el tema de las imágenes robadas. Por ejemplo, está toda la discusión en torno a las imágenes íntimas que algunas personas roban y colocan en la web. Entonces, en primer lugar, hay que tener en claro si lo que estoy bajando es algo que ha sido colocado en la web con el consentimiento del autor. Cuando yo publico un trabajo, como decía Iñaki, no sé si ayer o en la clase anterior, ¿no? Cuando yo publico un trabajo en una revista, lo mando para publicación, doy permiso para que se publique y en algunos casos cedo los derechos de autor. Entonces esta obra ya no tengo los derechos y la editorial, la revista la puede colocar en la web, la puede utilizar. Entonces, en primer lugar, tenemos que estar muy atentos si el material que estamos viendo y bajando es material que ha sido colocado ahí con consentimiento del autor o de la persona que está, en este caso, en una imagen, ¿no? Y en segundo lugar, debo tener muy en claro si es algo que solo puedo ver yo o si es algo que puedo compartir, porque no es lo mismo compartir, multiplicar. Y finalmente, debo también estar muy atenta si es algo que puedo modificar. Entonces, muchas imágenes que están en la web tienen derecho de autor. Siempre que yo me encuentro con algo en la web que no sea mío, debo asumir que está protegido por el derecho de autor y que no lo puedo usar. Entonces, ¿qué hago? Si es un texto, lo cito, lo referencio adecuadamente, como estamos viendo en este taller. Lo mismo si es una imagen. Por ejemplo, las normas APA prevén también, si son imágenes, APA lo llaman figuras, ¿no? APA nos habla de tablas y figuras. Las figuras pueden ser fotografías, pueden ser imágenes, infografías. Bueno, hay figuras que creo yo a partir de mis datos y hay figuras que uso de otros. Por ejemplo, si estoy armando una clase, puedo usar la infografía creada por otro porque es muy buena. Entonces, ahí debo tener muy en claro que es de otro. Entonces, una parte del trabajo de otro, así como puedo citar a otro, puedo usar una foto o una imagen de otro para una clase siempre y cuando lo referencie adecuadamente. Pero no puedo empezar a distribuirlo por todos lados. Por eso que hay que tener también mucho cuidado con las presentaciones PowerPoint, porque una cosa es usar la imagen ajena en una clase y otra cosa es distribuirla a los alumnos que no sabemos qué van a hacer con la presentación PowerPoint y que la van a estar también repartiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado y siempre pensar todo lo que encuentro, salvo que esté explícitamente figure como liberado, debe tener derechos de autor, es lo más probable, ¿sí? O sea, la próxima. En definitiva, es mejor citarlo, más allá de que... Siempre, citar, siempre. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es
cuando si lo vamos a difundir. Por ejemplo, si voy a imprimir, publicar mi tesis doctoral o un artículo que lo voy a publicar, debo tener muchísimo cuidado y, como decía Iñaki ayer, pedirle permiso al autor. Tal cual. No en el caso de las citas, obviamente, para cada cita que hago, pero si uso imágenes que son de otros, sí debería pedir permiso. Mi pregunta se fundaba más que todo que cuando uno prepara una clase, en esto de las figuras y, bueno, en economía muchos cuadros, así que usamos para el secundario, por lo menos yo personalmente he tendido a bajar alguna imagen, pero ahora estoy aprendiendo que es mejor citarlo, más allá de que sea una clase simple, una exposición simple, es mejor citarla. Sí, citar siempre, y ante la duda pedirle permiso al autor porque si yo voy a compartir mi PowerPoint con los estudiantes, al ser un material digital, que es muy fácilmente reproducible, copiable, transformable, podría estar contribuyendo a la difusión no autorizada de material que no es mío, que está protegido. Entonces, citar, referenciar, sí o sí, pero muchísimo cuidado con colocar en una presentación algo que no es mío, porque puede ser sin permiso. Si estoy hablando de una imagen, un gráfico, una infografía que está en un artículo científico, por ejemplo, eso es como una cita, la coloco con la debida referencia, ¿sí? Ahí sí, porque si el autor lo coloca en un artículo científico, entonces sería como citarlo, pero con la adecuada referencia. Ahora, distinto sería, por ejemplo, que algún pintor, o sea, una obra de pintura, como se exponen en la universidad, ¿no? Cada tanto hay muestras de pinturas y yo saco una foto y la pongo en mi presentación PowerPoint. Y después los alumnos la difunden. Y esta imagen, que no estaba pensada para estar en internet, de repente se puede multiplicar. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, pedir permiso al autor. Sigamos. Yo tengo una consulta. Disculpa. No te veo. ¿Quién habla? Santiago. ¿Cómo estás, Santiago? Hola. Adelante. Siguiendo el hilo de la conversación. Hipotéticamente que yo quisiera sacar ese texto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para que me sirva en mi tesis, de un PowerPoint, de un curso online, en este caso. Sí. ¿Cómo lo puedo citar? ¿Pongo Universidad Nacional de Chilecito? ¿Cuál es la información con la cual yo puedo citar? En este caso, en este contexto. ¿Cómo sería el objeto? ¿El formato? Claro, yo saco ese texto que está ahí, por ejemplo, por así decirlo. No existen excepciones educativas, ¿no? Ese texto que ahí figura. Me encanta, sí. Lo agrego a mi tesis. ¿Cómo yo lo puedo citar? Bien, perfecto. ¿Cuál es la fuente? La fuente que ¿Quién es el autor? Ah, bien. ¿Cuál es la fuente y quién es el autor? Fíjate. Ah, que está ahí abajo. Ah, ok, no había visto. Claro. ¿Sí? Bien, entonces, ojo con esto. El autor no es quien creías quién era, y la fuente no es esta PowerPoint. Entonces, ¿qué haces? Vos vas a la fuente, que está ahí, completa, ¿sí? Y citas adecuadamente la fuente, ¿sí? Ahora, ¿qué seguridad tenés que yo informe bien la fuente, informe bien el contenido? En una escala de 1 al 10, ¿cuánto puntaje me das de precisión y exactitud? Disculpa, se fue la red, no lo pude escuchar. No sé si a todos les pasó lo mismo. No, se me congeló la pantalla. ¿Qué seguridad tenés de que esta fuente que yo informo es correcta y que realmente este contenido proviene de esta fuente? ¿Cuál es tu grado de seguridad?
No, el profesionalismo, capaz que al indicar usted esta información ya confío en que es válida. Bueno, nunca confíes. Nunca confíes, Bien. jamás. Jamás. No confíes, no existe la confianza, ¿sí? Tenés que verificar Perfecto. todo. Me puedo haber equivocado o puedo estar tratando de estafarlos porque no tuve tiempo de preparar la clase, entonces, bueno, pongo ahí nomás, reciclo el material viejo, ni me fijo si el link funciona o no, porque capaz que el link no funciona. ¿Entendés? Puede ocurrir. Claro. Entonces, todo lo que cito, voy y verifico. Hago clic, acá ustedes tienen esta presentación, pueden hacer clic y verificar que realmente este texto que está ahí lo saqué de esta, en este caso se trata de una página web, y que realmente el autor es quien estoy citando, ¿sí? No confiemos, nunca, jamás, y mucho menos si se trata de un artículo científico que va a ser evaluado y publicado, o tu tesis, tesina, tesis de maestría, tesis doctoral, porque te puede ir muy mal. Porque ponele, podría ocurrir que ese texto no es de este autor que yo digo, ¿por qué me confundí? ¿Por qué lo hice rápidamente? Lo que sea, ¿sí? Es de Fabiola. Y resulta que a Fabiola le toca ser evaluadora de tu tesis. Le va a resultar muy poco gracioso a Fabiola encontrar su texto en tu tesis mal citado. Por culpa de que yo hice mal algo y vos confiaste. Entonces, no confiemos, verifiquemos siempre, ¿sí? Bien, perfecto. Bien. A veces que se olvida, pero sí, tal cual, sí. Coincido. Nos pasa a todos, pero generalmente nos pasa una vez, nos quemamos y no lo volvemos a hacer. La próxima, Iñaki, por favor. Gracias. Bueno, ahí hablamos brevemente de copyright, copyleft y dominio público, ¿sí? Todos hemos escuchado la palabra copyright. Copyright, que es la C, significa que todos los derechos están reservados. ¿Bien? No puedo hacer nada porque no es mío. Y ante la duda, es decir, si no figura claramente un copyright, tengo que asumir que hay un copyright, que el trabajo es de alguien y que no puedo hacer nada con este trabajo. No lo puedo modificar, no lo puedo compartir, no lo puedo multiplicar. Esa es la regla. Después hay pequeñas excepciones, que es lo que se llama, por ejemplo, el copyleft, que en este caso lo que es muy conocido ahora es la licencia Creative Commons, que solo algunos derechos están reservados, otros están liberados. Ya vamos a ver, pero ayer lo mencionó Iñaki, ¿no? Por ejemplo, puedo poner a disposición, podría ser este PowerPoint, por ejemplo, mal hecho, no lo hice. Este PowerPoint, precisamente, se me pasó, le podría colocar una licencia de Creative Commons en la que podría decir, por ejemplo, algo muy restrictivo, que no quiero que lo modifiquen, que me tienen que citar, que no pueden hacer uso comercial de esto. O al revés, podría, por ejemplo, autorizar que lo usen para sus clases. Entonces lo podrían modificar. Por ejemplo, sacar algunas filminas y usarlas, ¿sí? Pero, por ejemplo, atribuyéndome la paternidad de la autoría de estas filminas, entonces, bueno, todo eso figura en la licencia Creative Commons que la vimos ayer. Perdón, tengo un problema doméstico, ahí está. Y después está el dominio público, que es el material liberado. Existe material liberado. Una obra protegida lo es durante 70 años después de la muerte de del autor. Al cabo de los 70 años se libera. Hay autores que pueden renunciar a sus derechos. Hay material liberado, pero si no está muy claro, si no figura muy claramente, tenemos que tener mucho cuidado. Y en Argentina, aún el material liberado, generalmente, en algunos casos hay que pedir una autorización especial al Fondo de las Artes. Entonces, mucho cuidado. La próxima, Iñaki, por favor. Bien,
Acá vemos entonces Creative Commons, está muy bueno, lo usemos, no como yo, lo usemos para nuestras presentaciones PowerPoint, para apuntes de cátedra, para proyectos. Me han llegado consultas, por ejemplo, de una profesora que es docente en una materia de turismo y que decía a los estudiantes, cuando diseñan un producto turístico, ¿cómo lo pueden proteger? Bueno, esta sería una manera. Santiago, ¿querías preguntar algo o quedó tu manito levantada? No, quedó mi manito. Bien, perfecto, gracias. Entonces, ahí podemos ir a este hipervínculo que compartí y podemos seleccionar o nos guía paso por paso. Por ejemplo, esta obra mía, por ejemplo, este PowerPoint. Si alguien lo usa, yo no tengo problema en que se use porque me parece interesante que esta información se difunda, ¿sí? Entonces, no tengo un copyright, quiero que se difunda, quiero que lo usen, que lo reusen, que lo reciclen, pero quiero que me lo atribuyan. Entonces, si van a usar este material, digan que lo sacaron de mi PowerPoint, ¿sí? ¿Pueden venderlo? No, no quiero que lo vendan. O sí, me da lo mismo. Si quieren, véndanlo. Bueno, entonces puedo decidir si se hace un uso comercial o no del material. Si se permiten obras derivadas, permito que ustedes saquen algunas filminas y rearmen su propia presentación. En este caso, por ejemplo, sí, porque no me importa que la modifiquen. Pero en algunos casos, si hay, por ejemplo, una argumentación, podemos no querer esto. Y finalmente el compartir igual, ¿no? Es decir, si yo permito, por ejemplo, obras derivadas, quiero que ustedes, si lo van a usar, también permitan obras derivadas. ¿Sí? Bueno, esas son las 4 posibilidades. La siguiente, Iñaki, por favor. Las puedo combinar y me da una serie de opciones. Y la siguiente también, ¿sí? Ahora, tengamos en cuenta que no es revocable. Entonces, si yo suelto mi material en la web, por ejemplo, con determinada licencia, bueno, es así. Si alguien lo usa con esta licencia, después si yo me retracto y quiero poner una licencia más estricta, porque digo, tiene mucho éxito, no, entonces voy a restringir un poco más. Bueno, quien lo usó bajo la licencia más amplia están protegidos, ¿sí? Podemos entonces usar este logotipo, podemos usar, hay un link que si es, por ejemplo, tenemos una página web, podemos colocar el link que lleva a todo el texto legal que se relaciona con cada una de estas licencias, ¿sí? La siguiente. Bueno, ahí vemos el ejemplo que yo les di, ¿no? Yo quiero que si usen parte de mi trabajo, que me lo atribuyan, que no lo vendan, que a su vez permitan que alguien lo pueda seguir usando. Bueno, y ahí está el pequeño link. Los y las invito a que se metan en la consulta en la página web de Creative Commons y se familiaricen un poco con eso. Es muy bueno empezar a usarlo para proteger nuestro material, porque apuntes de cátedra, como dice Fabiola, ¿no? Que hace todo un trabajo de seleccionar modelos o imágenes explicativas o gráficos. Bueno, es un trabajo que merece ser reconocido y protegido. La siguiente, por favor. Vamos a cambiar de tema, salvo que alguien tenga alguna consulta más sobre este tema. ¿Santiago? No. No. La manito levantada de nuevo. Bueno, ¿alguien más levantó la mano? Luján. Adelante, Luján. Hola, ¿cómo están? Perdón que apague la cámara, es que mi conexión a internet está un poco inestable. Leo, te quería preguntar sobre eso que mostrabas recién de las licencias, ¿no? ¿Cómo decido yo qué licencia ponerle a mi tesis, por ejemplo? ¿Existe como algo establecido o sea, algo que se suele utilizar con más frecuencia? ¿Te lo establece el doctorado? ¿Queda a criterio del
del autor? Bueno, queda a criterio del autor siempre, ¿sí? Eso es lo que entendemos por paternidad, maternidad de una obra. La obra es tuya. Queda siempre a tu criterio qué vas a hacer con tu obra. En primer lugar, tenés que consultar el reglamento de tu carrera, porque si bien ya no se estila, en el pasado, y puede todavía estar vigente en algunas facultades, no se permitía difundir, publicar partes de una tesis antes de la defensa. Hoy en día es la inversa. En muchos casos te obligan a publicar al menos un artículo sobre el tema de tu tesis previo a la defensa. A veces son 2 artículos incluso que te obligan a publicar. Entonces, está permitido, pero tenés que pensar muy bien en qué momento vas a empezar a poner a disposición tu tesis. Primero la tenés que completar y la tenés que defender, salvo justamente que tomes una parte de tu tesis para publicarla, ¿sí? Tu tesis, lo que sí se estila es colocarla en un repositorio institucional. Normalmente, la institución en la que vos estás haciendo la carrera te va a pedir, te va a ofrecer o te va a obligar a poner tu tesis a disposición del público en el repositorio digital institucional, ¿sí? Sí. Porque justamente, por un lado a vos te conviene porque si la pones a disposición, primero estás compartiendo conocimiento valioso y te van a citar, siempre y cuando hagan las cosas bien. Entonces, para vos es un reconocimiento de tu trabajo y contribuís justamente al avance del conocimiento. Pero bueno, a veces uno con el tiempo se va dando cuenta que la tesis no es la mejor producción de uno, va a empezar a detectar un montón de errores, entonces a veces no queremos que se vea la tesis, preferiríamos esconderla y solo mostrar artículos. Bueno, eso hay que ver la reglamentación vigente en cada institución. Sí, podés elegir qué licencia vas a autorizar, vas a seleccionar. Obviamente, siempre debería ser, en el caso de lo que es la academia, la ciencia, siempre debería ser al menos una licencia con atribución. Como mínimo, deberías exigir que quienes usen parte de tu tesis, en este caso, reconozcan tu trabajo. Eso es básico en la ciencia porque es lo que permite justamente el diálogo del que hablaba Clara en la primera clase. Entonces, mínimamente una licencia Creative Commons con atribución. Después, depende de vos, si querés permitir que usen, que modifiquen parte de tu trabajo. Probablemente con la falta de experiencia, lo más sensato es empezar con una licencia estricta. Iñaki, por favor, vuelve una filmina atrás. Una más, perdón. Bien, acá. ¿Ven la última, por ejemplo? Que dice atribución, no comercial y sin obras derivadas. Esta es la más estricta. Es la más cercana al derecho de autor tradicional. Bien podría simplemente poner un copyright, que siendo una obra científica, en el marco de la ley te van a poder citar, pero nada más. En el caso, me refiero específicamente a tu tesis doctoral, que es un trabajo de muchos años y conviene protegerlo mucho. Generalmente todos los libros, los libros tienen copyright, es decir, todos los derechos reservados, ya sea al autor o a la editorial. Podemos empezar a flexibilizar. Por ejemplo, en el caso de una presentación PowerPoint, podríamos pensar, o algún tipo de otras obras, por ejemplo. Podríamos pensar en un póster también. ¿Sí? Claro. Muchas gracias, Leo.
No, por favor. Entonces, Iñaki, vamos 3 adelante. Ahí está, perfecto, gracias. Bien, cuando hablamos de referencias bibliográficas, ¿de qué hablamos? Lo empezamos a ver ayer. Una aclaración, muchas veces hablamos de bibliografía, ¿no? Fíjate en la bibliografía de mi artículo. Bueno, no es la bibliografía de mi artículo, es el listado de referencias bibliográficas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien sabe la diferencia que hay entre bibliografía y referencias bibliográficas? ¿O se imagina cuál podría ser la diferencia, María? Creo que en una citas, o sea, te referís a autores que has tomado y que están en el cuerpo de la investigación, del trabajo, y en la otra son autoras que consultaste, pero que no necesariamente están en el cuerpo. Bueno, perfecto. Sí, esa es la diferencia. Cuando hablo de bibliografía, me refiero a todo. Todo puede ser, todo lo que tiene que ver con un tema, una temática, un contenido, o puede ser todo el material que he consultado. Para hacer un artículo, para hacer una tesis, voy a consultar muchísimo material y voy a descartar gran parte de este material, ya sea porque lo considero obsoleto, desactualizado, incompleto, no enmarca en mi marco teórico, como decíamos en las clases anteriores. Mi trabajo tiene una línea, entonces yo voy a citar autores con los que estoy de acuerdo. Entonces puedo leer autores y darme cuenta que no estoy de acuerdo y no los voy a usar. Los leí, son parte de mi bibliografía de consulta, pero no los voy a citar, por ende tampoco los voy a referenciar. Entonces en las referencias bibliográficas solo voy a mencionar lo que figura en el cuerpo de mi texto. Van al final del trabajo, sea como en este caso, van al final del PowerPoint, van al final de mi tesis, van al final de mi artículo científico, incluso de mi póster. En orden alfabético, eso sí, por el apellido. En el caso de APA, va con doble espaciado. Entonces pueden ver en el pequeño ejemplo que puse después, que lo vamos a ver más grande, ven que está muy aireado, ¿no? Porque es doble espacio y además una sangría francesa de media pulgada, 1,27 centímetros desde el margen izquierdo. ¿Qué incluyo? Bueno, hemos dicho como primera aproximación, incluyo todo lo que he citado en mi trabajo. Bueno, todo, bueno, casi. Es decir, voy a incluir todo lo que es recuperable. ¿Qué entendemos con fuentes recuperables, por ejemplo? Bueno, entiendo que es cuando nosotros podemos buscar en la fuente, en Google Académico, buscar esos textos y encontrar si realmente existe esa cita o no. Exactamente. Google Académico o cualquier otra base de datos, revista, texto, imagen, material audiovisual. Perfectamente, de acuerdo a mi disciplina y a mi temática, podría estar citando, por ejemplo, una película o un documental o una obra de música, ¿sí? Entonces, todo lo que es recuperable en cualquier formato. Actualmente estamos muy acostumbrados al formato digital, entonces sería todo lo que está en la web. Bueno, también todo lo que no está en la web, pero que se puede conseguir. Por ejemplo, una película que existe, que está en alguna biblioteca, pero que no está en la web, también la puedo recuperar, la puedo citar. O una pintura que esté, por ejemplo, en un museo. Bueno, quiero decir, esas son las cosas que son recuperables. Recuperables significa que un tercero las puede encontrar en la web o fuera de la web. ¿Qué sería una fuente entonces que no es recuperable?
Y sería aquella justamente que no puedo citarla porque no tengo los datos necesarios para hacerle referencia. O no tengo el año, no tengo la página. Si la obra existe, es recuperable. Si no la encontraste, a lo mejor puede ser porque no buscaste bien, porque no quisiste pagar el aéreo para irla a buscar en otra biblioteca, en otro continente, pero la obra sí existe, la puedo referenciar, la debo referenciar. Como decíamos ayer, sería aconsejable solo referenciar y citar obras que hemos tenido en la mano, que hemos consultado, pocas excepciones, ¿no? Hay algunas excepciones, decíamos ayer, en casos muy particulares, podemos citar una cita, podemos decir como lo dice fulano citado por Mengano, pero no nos abusemos, hagámoslo solo cuando es muy necesario, inevitable, por ejemplo, una obra que esté agotada. La obra existe, es recuperable, es agotada, no logro conseguir un ejemplar en mi mano, pero la obra existe, o existió en todo caso. Bien, entonces, María, vos querías agregar algo. Sí, ¿qué pasa si cito una página web, por ejemplo, y al tiempo deja de funcionar, o no sé cómo se dice, no está en servicio? Sí, ¿Tiene algún problema? Es un gran problema. Siempre y cuando al momento de entregar tu trabajo estaba disponible, y si está bien, digamos, al momento de depositar tu tesis o al momento de hacer enter para entregar un trabajo a una revista. Ahí tenés que verificar todos tus enlaces, ¿sí? Y deben funcionar. Anteriormente, en APA se tenía que indicar la fecha de consulta de material digital. Ahora ya no, en la 7ª edición ya no se hace, no se estila, porque es tan común tener material digital y hay cada vez más seguridad que ya no lo piden, ¿sí? No veo tu nombre completo, perdón. Martín, sí, decinos, Martín. En el caso que plantea la colega de tomar una página web, yo tengo la duda si se utiliza todavía la palabra recuperado o directamente se pone el link en las referencias. Bien, perfecto, se pone en link. Hay algunas pocas excepciones, se pone directamente el link, ya no se pone la palabra recuperado, ¿sí? Eso es APA 7, en APA 6 se ponía, en APA 7 ya no. ¿Cuál es la excepción? Sí. ¿Cuál podría ser una excepción? Hay páginas que son muy dinámicas, que cambian todo el tiempo, que se actualizan todo el tiempo, ¿sí? En este caso sí se pone la fecha de cuando eso nos permite decir cuál es la versión que hemos consultado, ¿sí? Profe, y otra pregunta. Acá en el Power que usted muestra, el título dice referencias bibliográficas. Y más en letra pequeña, al lado derecho, dice solo referencias. ¿Eso tiene un porqué también? No, es lo mismo. Lo que no hay que poner es la palabra bibliografía. Bibliografía. Bárbaro. Sí. Muchas gracias. ¿Sí? No, por favor. Gracias por las preguntas y los aportes. Entonces, lo que no se incluye en las referencias, porque no es recuperable, por más que lo quisiéramos y que pongamos todo para hacerlo, son lo que se llaman las comunicaciones personales. Es, por ejemplo, voy a un congreso, ¿cierto? Y me pongo a hablar con el expositor, la expositora, y me habla de su investigación en curso, algo que no está publicado, me lo dice. Eso no es recuperable, aún porque es algo que se ha dicho, que no se grabó, que no se publicó, sí se dijo. Entonces, yo lo puedo citar en el cuerpo del texto como una comunicación personal de esta persona, en la cual simplemente voy a comentar su nombre y apellido, ¿sí? O por ejemplo, en una conferencia magistral, una eminencia dice algo y no lo publicó todavía.
o lo dijo de paso porque no es tu tema principal, bueno, con su permiso lo puedo citar, pero tengo que decir que es una comunicación personal porque ahí nadie lo puede recuperar. Es digamos, la excepción de algo que no es recuperable, entonces lo cito, lo menciono solo en el cuerpo del texto. Hay un caso particular que lo vimos hoy casualmente en una reunión de investigación, cuando en un artículo largo, por ejemplo, un artículo periodístico o una página web, se cita a alguien textual o se menciona lo que alguien ha dicho, ¿no es cierto? O podría ser una nota periodística y alguien dice algo. Eso también, como no es el nombre, el artículo está firmado por el autor del artículo, pero lo que queremos mencionar es lo que específicamente dijo una persona en particular. Entonces vamos a mencionar nombre y apellido de esta persona como comunicación personal y la referencia va a ser el autor del artículo, ¿sí? Distinto es una entrevista completa. Cuando el formato que estamos citando es la entrevista, ahí sí se pone en la referencia tal persona entrevistada por tal otra persona, ¿sí? Eso sería. Fíjense, no lo vamos a ver hoy porque no da el tiempo. Son muchísimas las opciones, pero APA prevé cómo, por ejemplo, referenciar un mail, una cadena de mails, un mensajito de texto en WhatsApp, ¿sí? Todo eso tiene sus propias reglas que las podemos consultar en el material que le estoy compartiendo. Pero básicamente, cuando alguien dijo algo y no tengo de dónde agarrarme porque no lo publicó, lo menciono en el texto como comunicación personal. Y si lo he sacado de otro texto, en las referencias va el otro texto, con el autor del otro texto. María. Sí, ¿y cómo se citaría en ese caso un ejemplo, Leonor? Disculpa que sea molesta. ¿Cómo citarías en ese caso de una comunicación personal? Pongo la palabra comunicación personal. O sea, vengo escribiendo algo y digo, en relación a este tema, en una comunicación personal, tal persona, tal autor, sí. Sí. O simplemente expresó decir, tal cosa. Claro, o yo puedo escribir, María Cordero opina tal cosa. Sí. Bien. Entre paréntesis, debería citar mi fuente, ¿no es cierto? Sí. Puedo escribir, lo vimos ayer con Iñaki, cuando citamos, podemos escribir que tal persona opina tal cosa, puede ser cita directa o indirecta, pero si digo, María Cordero opina que tal cosa está mal. Si es un texto tuyo, pongo Cordero, 2023 y en la referencia está tu artículo, tu tesis. Ahora, si es solo algo que vos opinaste en una conversación, voy a poner María Cordero opina que tal cosa está mal y entre paréntesis, en lugar de poner Cordero, 2023, voy a poner comunicación personal con la fecha. Ah, bien. Gracias. ¿Bien? Perfecto. Sigamos. Disculpa. Sí. Adelante. Otra consulta en relación a lo que plantea la docente. Y en ese caso, si hay una comunicación personal con X autor o X persona, ¿cómo sabemos que eso es real? No tenemos que tener la autorización de ese autor, de esa persona que estamos mencionando en el texto, de esa comunicación personal, porque suponiendo que esa persona lea el trabajo y dice, yo nunca conversé eso ni nunca le dije eso. Bueno, perfecto, sí, es mejor siempre tener la autorización de la persona, claro, para evitar esas situaciones y por una cuestión de cortesía, porque a nadie le gusta ver que está escrito que Leonor dijo tal cosa y yo no recuerdo haberlo dicho. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado, pero existe esta posibilidad, digamos, de una comunicación personal. Y otra consulta es respecto a las webgrafías.
¿estarían dentro de referencias bibliográficas o tengo que poner otro título que diga webgrafías y citar todos los, por ejemplo, algún portal de algún ministerio de educación o de dónde voy a extraer animaciones, simulaciones, alguna página, o no hace falta ese nuevo título que diga webgrafías y ponerlo en referencias bibliográficas? Todo lo que me pasó de ver, discúlpame, me pasó de ver una propuesta de cátedra donde aparecía solamente con título webgrafía. Bien, y aparecía el título referencias bibliográficas aparte. Sí, perfecto. Entonces, vamos por partes. Va de nuevo. Como dijo María, las referencias bibliográficas incluyen todo lo que yo efectivamente cité en el texto. ¿Sí? Entonces, sí, todo lo que figura como cita en mi texto tiene que estar en las referencias bibliográficas. En el caso, y lo vamos a ver, aprovecho y hago propaganda, en el otro taller que empieza, que es jueves y viernes, en el caso de una propuesta de asignatura, ¿qué pongo como bibliografía? Pongo bibliografía, no son referencias bibliográficas. Porque en mi propuesta propuesta de asignatura, programa analítico, no tengo muchas citas. Puedo en la fundamentación tener algunas citas. Por ejemplo, podría decir en mi fundamentación que en esta asignatura seguimos el pensamiento de tal autor, seguimos tal corriente teórica. Esto sería una cita y la puedo referenciar como una cita. Ahora, lo que pongo al final de mi propuesta, que es la bibliografía, sea la básica o la complementaria, esos son sugerencias de lecturas. Entonces no es lo mismo. Ahí vemos muy bien la diferencia entre la referencia de algo que he citado y una bibliografía que es un conjunto de material cuya lectura, por ejemplo, está recomendada o es obligatoria. En algunos trabajos se puede poner la bibliografía consultada, lo he visto. No sé de dónde sale esta idea. Por ejemplo, en mi tesis doctoral figuran mis referencias, no figura todo lo que leí, pero en algunos casos se informa la bibliografía consultada. Bien podrían ustedes, por ejemplo, en el marco de una consigna, pedirles a los alumnos que establezcan las referencias bibliográficas de lo que realmente citan en su trabajo, por ejemplo, un parcial o un proyecto, un trabajo final integrador de asignatura. Podrían pedirles que también mencionen la bibliografía consultada y no citada, porque nos interesa saber qué es lo que leyeron. Sería una posibilidad hacerlo así. Sí. ¿Sí? Respondí. Bueno, entonces sigamos. Ahí vemos un poquito más grande, no se lee mucho, pero bueno, estamos empezando a ver entonces cómo en formato APA se establece la lista de referencias. ¿Qué es lo que nos llama la atención cuando vemos así a primera mirada? ¿Qué vemos? Como que no está justificado el texto, digamos. Bien, eso tiene que, eso tiene que ver con el formato. ¿Se acuerdan que APA también tiene su formato? Entonces, bien, hay una cuestión de formato y que tenemos que consultar. Bien, ¿qué más? Diferentes letras, unas están como en cursiva y las otras no. Algunas están en negritas, da la impresión. Bien, perfecto. ¿Qué más? No se sigue el mismo formato en todas. Hay diferentes formatos en cada una de las citas bibliográficas. Perfecto. Sí, excelente. ¿Qué más? No sé si hay diferente formato o es que hay algunos textos que empiezan y terminan y otros
al ocupar 2 renglones, tienen la sangría esa de 1,27 centímetros. Sí, bien, la última cita que vemos que es larga, ¿sí? Porque son muchos autores. Perfecto. Bien, entonces, en primer lugar, no hay negritas, ¿sí? Eso es porque no es muy buena la calidad de la captura de pantalla que hice, ¿sí? No hay negrita. En las referencias no hay negritas. La negrita está en el texto, ¿sí? En el título. Referencias sí está en negrita. Me remito nuevamente a las indicaciones de formato en cuanto a cuál es el tamaño del título, subtítulo, que van ahí sí en negrita, ¿sí? Y estén muy atentos con el uso de la negrita. Cuando yo quiero resaltar lo que digo, ¿sí? Por ejemplo, si yo me enojo en un WhatsApp, ¿qué pongo? Lo escribo en mayúsculas, ¿cierto? Y eso significa que estoy gritando. No escribamos, por favor, mensajes de WhatsApp en mayúscula porque eso explica que estoy gritando, ¿no? Bueno, no así en una tesis o en un artículo científico no se usa la mayúscula para resaltar lo que quiero decir. Mucho cuidado con el uso de la negrita. Fíjense muy bien en las pautas para los autores si mandan, por ejemplo, a una revista. En algunos casos está permitido el uso de la negrita para resaltar algo, pero generalmente no, porque la negrita se usa justamente para los subtítulos. Lo mismo, tengamos muchísimo cuidado con el uso de la cursiva, ¿sí? Generalmente el uso de la cursiva está reservado a los términos en idioma extranjero, ¿sí? Si en mi tesis, por ejemplo, voy a decir, por ejemplo, ibidem o idem, ¿sí? O que quiero decir obsits por obra citada anteriormente, que son todas estas expresiones latinas, si van en cursiva. O si uso, por ejemplo, voy a hablar de, acá la tenemos a Fabiola, si voy a usar el término francés de laissez-faire para expresar alguna orientación económica, de política económica, por ejemplo, entonces laissez-faire es si bien ahora está como muy incorporado al lenguaje, al idioma castellano, pero es un término francés, lo podría poner en cursiva. Entonces la cursiva está reservada a términos extranjeros. Por favor, no usemos la cursiva para resaltar algo. En algunos casos sí que tampoco se usa no me sale la palabra en castellano, subrayado. El subrayado no se estila, entonces mucho cuidado. Lo que sí se ve en algunas citas directas, textuales, ¿sí? Es que se marca algo, por ejemplo, a veces con una cursiva o con una negrita, y después hay una aclaración entre paréntesis y el autor dice, el resaltado me pertenece. Significa que no es el autor de la cita quien lo quiere resaltar, sino que soy yo, porque es esa parte de la cita que me parece la más interesante. Pongo la cita completa porque quiero que mis lectores entiendan el contexto de lo que estoy diciendo, pero quiero que ustedes se fijen en particular las últimas 5 palabras, por ejemplo. Podría resaltar y aclarar que el resaltado es mío. Mucho cuidado, fíjense en las pautas para autores, fíjense lo que dice APA al respecto, el reglamento de la tesis, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con esto. Bien, lo que sí está permitido en las referencias bibliográficas que vemos acá es el uso de la cursiva. Esto sí, no solo está permitido, es obligatorio en algunos casos. Tengamos mucho cuidado. ¿En qué casos ven que estamos usando la cursiva? En el primer ejemplo, la cursiva, ¿a qué nos señala? El título del trabajo, me parece. El título de qué trabajo, un libro. Cuando el título está en cursiva y antes de la cursiva no hay otra cosa que no sean los autores, estamos frente a un libro. Eso nos indica el título en cursiva y nada más nos da la pauta de que se trata de un libro, ¿sí? ¿Qué otro ejemplo de cursivas tenemos?
acá son todos libros, ¿sí? Vamos a ver un poco más adelante que hay otro uso que se hace de la cursiva, que es cuando hablamos de una revista. Cuando citamos un artículo en una revista, el título del artículo va en letra de imprenta. Lo que va en cursiva es el título de la revista, ¿sí? ¿Qué más vemos? ¿Cómo se mencionan a los autores? Apellido y solamente la letra del nombre, una sola letra. Una sola letra. En algunos casos 2 letras, ¿sí? Hay autores que tienen 2 nombres, sí se pueden poner las 2 letras. Bien, entonces eso, pero ven que el apellido está en letra de imprenta, ¿sí? Eso es propio de APA. APA pone el apellido en letra de imprenta y la inicial o las iniciales del nombre o de los nombres. Otros estilos, y ahí al toque pueden reconocer otros estilos, por ejemplo, ponen el apellido en mayúsculas o en versalitas, que son las mayúsculas chiquitas, ¿sí? Eso se estila, pero no es APA. Si ustedes tienen que escribir en estilo APA, no lo hagan, ¿sí? ¿Qué más vemos con respecto a los autores? Vemos una coma después del apellido, otra coma después de la inicial, ¿sí? Vemos en el último ejemplo que se ponen todos los autores, por más que sean muchísimo, se ponen todos los autores. El límite es 20. Cuando son más de 20 autores, se ponen los primeros 19, 3 puntitos y el último, ¿sí? Pero bueno, es muy poco frecuente. En todo caso, en mi experiencia, es muy poco frecuente. ¿Sí? Ven que cuando son más de un autor, 2 o 3, antes del último autor se pone la Y, ¿sí? Algunas personas usan el simbolito como en inglés. Bueno, se puede usar, pero no mezclemos. Como decía Iñaki ayer, no mezclemos. Si vamos a usar la Y, usemos siempre la Y. ¿Sí? También en el texto, ¿sí? Si voy a citar, por ejemplo, el primer autor, ¿cómo lo cito en mi texto? Repetir la pregunta, Leonor. Que la primera referencia, ¿cómo la cito? Si la quiero citar, si quiero citar este trabajo, ¿cómo lo voy a citar? La primera referencia. Y podría poner, por ejemplo, Cano García, entre paréntesis 2017, menciona que, y una cita de menos de 40 palabras, P. y la página. Sí, tengo que poner todos los autores, ¿sí? Todos los autores, pero solo, como bien dijiste, Martín, solo el apellido, sin la inicial y el año, ¿sí? El año. No, si en mi referencia pongo Cano García, en la cita también es Cano García. No voy a poner Cano García en la referencia y Cano en la cita, ¿sí? Mantengamos un estilo homogéneo. Bueno, otra particularidad o signo distintivo de APA es la fecha. La fecha, el año, va después del último autor. ¿Sí? Otros estilos lo ponen al final. No, en APA va después del último autor, entre paréntesis. Y fíjense que hay un punto antes del paréntesis y después del paréntesis. ¿Sí? Ahora, lo que puede confundir es que es una inicial, pero si fuera un nombre de organización también debería ir el punto. Porque separo con un punto todos los elementos de mi cita, de mi referencia. ¿Sí? Bien, otro tema a tener en cuenta, la editorial. El último elemento, antes de la URL, cuando acá no vemos recursos digitales, el último elemento suele ser la editorial.
editorial, ¿sí? Por ejemplo, Centro de Estudios del Trabajo o Pontificia Universidad Católica del Ecuador, o Ediciones de la Banda Oriental. Es la editorial, ¿sí? Va al último en letra de imprenta, ya no va la ciudad. No tienen que ponerse a buscar en internet cuál es la ciudad, y a veces las editoriales grandes están en 2 ciudades. Eso ya terminó con APA 7, ¿sí? Bien, la próxima, por favor. Bien, acá vemos entonces resumidos los componentes de una referencia. Eso lo grabemos en nuestras mentes porque es el punto de partida. Va a haber variaciones porque puede que falte un dato, porque hay formatos tan distintos, ¿no? Porque a veces citamos un informe, a veces citamos una fuente jurídica, a veces una ponencia en una conferencia o jornada, bueno, pero la base es autor, fecha, título, fuente. Es decir, quién escribió, cuándo lo escribió, qué es lo que escribió y dónde lo publicó. Generalmente toda referencia debería tener mínimamente estos 4 componentes, y ahora en la era digital le agregamos la fuente digital, que es el DOI o la URL. Siguiente, por favor. Bien, acá vemos distintos ejemplos de libros, por eso no vamos a aprender de memoria todo esto. Yo, para armar esta PowerPoint, me ha llevado 2 días de trabajo, porque lo tuve que verificar todo, porque por más que lo vayamos practicando, nos vamos olvidando, si era con el punto, que la cursiva, que el paréntesis. Bueno, entonces no nos mareemos, pero siempre tengamos a mano las guías. Hay una aclaración, ¿sí? La guía APA es un producto comercial que se compra y es cara, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pueden invertir y comprarse una guía APA, o pueden, que lo que hacemos la mayoría de las personas, usar alguna guía informal disponible en internet, pero a sabiendas de que se trata de una guía informal y a sabiendas de que hay guías buenas y guías malas, ¿sí? Tengamos muchísimo cuidado. Por ejemplo, si yo me meto en el Google académico y hago clic en la pequeña comilla, me da la cita ya en formato APA. Pero muchas veces es incompleta o contiene errores. Entonces tengamos mucho cuidado y enseñemos a nuestros alumnos también a tener este cuidado. Entonces, en esta clase, en este PowerPoint, les he compartido material que me parecía de calidad. No es el original porque yo no he invertido en comprar la guía APA oficial 7ª edición. Lo que sí he hecho con los años, he empezado a darme cuenta de cuáles son las guías serias y las guías no tan serias. Si se fijan en el material que les compartí, les he compartido material, por ejemplo, proveniente de universidades y de organismos públicos. Tienen una guía para lo que son citas de fuentes jurídicas. Les he compartido una guía de una universidad de otro país, porque no he encontrado una guía similar en Argentina, puede que exista, no la encontré. Y les he compartido un material de un organismo público argentino, que es un material incompleto porque es cortito, no tiene todos los ejemplos, pero está bueno tenerlo a mano. Y hay sitios web que son de muy buena calidad. Esta página web, que yo la cito mucho, que el autor es Sánchez C., de nuevo, es informal, pero es de muy buena calidad. He detectado muy pocos errores, entonces ahí se pueden guiar bastante bien. Libros, vemos, existe el libro impreso, existe el libro en línea, existe el libro con editor, cuando es un libro que reúne contribuciones de varios autores.
podemos querer citar un capítulo de un libro. Bueno, esa es la forma, es lo básico. Va el autor en letra de imprenta, va el título del libro en cursiva y va la editorial. Y si el libro está disponible en la web, va el DOI. El DOI es un identificador único de objetos digitales. Cada vez más objetos digitales tienen su DOI. Si tiene el DOI, coloquemos el DOI y si no, la URL, ¿sí? Copiar y pegar. Ahí sí está indicado copiar y pegar. El único caso que podemos copiar y pegar cuando copiemos y peguemos un DOI o una URL. Cuando se trata de un capítulo del libro, que vendría a ser el segundo ejemplo, Rentería Salazar, vemos que después de la fecha no viene la tradicional cursiva del título del libro, viene un texto en letra de imprenta. Bueno, eso es el capítulo del libro. Entonces, si yo estoy citando un capítulo del libro, tengo que citar todo el libro, referenciar todo el libro. ¿Cómo hago? Después del título, el comienzo de la renovación, punto. Porque termino acá lo que es el título del capítulo. Y después del punto empiezo algo nuevo, que es la referencia del libro donde lo encuentro. Bueno, ahí el título del libro va en cursiva como corresponde. Pero agrego los autores del libro. En este caso va primero la inicial y luego el apellido. Y va entre paréntesis la abreviatura ED cuando se trata de un editor. A veces va coord porque se trata de un coordinador. Depende. Y entre paréntesis, después del título de la obra completa, van las páginas en las que se encuentra este capítulo. De la misma manera, después del título del libro, entre paréntesis, puedo poner, por ejemplo, si solo estoy usando algunos volúmenes de una obra en varios volúmenes o tomos, ¿sí? Por ejemplo, los tratados, a los abogados nos gustan escribir tratados en muchos tomos. Entonces, si voy a citar solo uno, dos o varios tomos de un tratado o de una enciclopedia, lo menciono ahí. Y de la misma manera, ayer mencionaba Iñaki el caso de un autor clásico, que yo no estoy leyendo la obra original porque no la tengo o no la puedo leer en este idioma, estoy leyendo una traducción. Ahí después del título, en paréntesis, se aclara de quién es la traducción. Porque obviamente no es lo mismo leer Aristóteles o cualquier otro autor clásico en la traducción de uno u otro autor, de un traductor del siglo XX o de un traductor del siglo XVII. ¿Sí? ¿Seguimos o hay una pregunta con referencia a esta filmina, a la referencia de libros? Entonces, sigamos con los artículos científicos, que de nuevo hay un formato general que indica que el título va en letra de imprenta y el título de la revista va en letra cursiva, con luego una coma y luego también en cursiva el volumen. Y luego, en paréntesis, en letra de imprenta, sin espacio, el número de la revista. Porque hay revistas que publican, por ejemplo, un volumen anual y con dos números distintos, por ejemplo. A veces es solo un número, entonces va la paréntesis sin el volumen. Son todas variantes, hay que saber bien si la revista que estoy leyendo, el número se refiere a volumen o número. Y debo indicar, esta vez ya no en paréntesis, las páginas, el inicio y el final de la paginación. Distinto el artículo en un periódico, que ahí va la fecha completa, ya no el año, sino que va la fecha completa. Cuando es por ejemplo, un periódico, pongo día, mes, año. En otro caso, en el primer ejemplo, se trata de una revista científica,
pero que tiene varias publicaciones, varios números por año. Entonces ahí se pone el periodo, porque es el primer número del año, va de enero a febrero, o a veces es de enero a junio. ¿Alguna consulta al respecto o seguimos avanzando hacia otros ejemplos un poco más, por ahí, menos comunes? Sigamos entonces. Sí, perdón, Leo, sí, ahí la manito, sí. Sí, cuando el artículo científico lo descargamos, por ejemplo, del Google académico, y no dice si está publicado en una revista, está el artículo completo con toda la información y lo puedo citar, pero no dice si se publicó en una revista o en un periódico. ¿Cómo hago? Bien, perfecto. Sí lo dice, lo tiene que decir. Generalmente en el membrete o en el pie de página figura el nombre de la revista. Ok. ¿Sí? Ahí lo vas a encontrar. En algún lado lo vas a encontrar. Bien, porque está bien lo que decís, está perfecto, porque cuando buscamos un artículo, muchas veces, si es un artículo en una revista, primero llegamos a una página donde está el nombre del título del artículo, los autores, el resumen, las referencias, y resumen, palabra clave y las referencias. No está el texto completo. Si queremos acceder al texto completo, tenemos que hacer clic y nos lleva a otra página, o nos bajamos el PDF, o tenemos mala suerte y hay que pagar y no lo podemos bajar. ¿Sí? Entonces, si tenemos un link que alguien nos compartió que nos lleva directamente al archivo, que ese sería el caso que menciona Marcela, nos puede quedar la duda porque no vemos la portada de la revista, por ejemplo, pero siempre figura arriba o abajo, puede que figure solo en las páginas pares o solo en las páginas impares, debería figurar el nombre de la revista. Si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Si no lo buscamos, si no lo encontramos, puede ocurrir, entonces lo tenemos que buscar con el título del artículo, con las comillas, lo copiamos, lo pegamos en el Google académico o en alguna otra base de datos y buscamos la referencia completa, ¿sí? Puede ocurrir que no encontremos la revista y entonces ahí nos tiene que prender una alarma y debemos pensar, bueno, entonces no se trata de un artículo científico, un artículo publicado en una revista científica. Puede ser simplemente un artículo que alguien subió en su página web personal. Eso existe. Hay autores, incluso autores muy prestigiosos, muy reconocidos, que tienen su propia página web y ahí pueden subir reflexiones suyas o artículos suyos que no han sido publicados. Entonces acá habrá que referenciarlos adecuadamente, ¿sí? Creo que a todos nos ha pasado encontrar un texto de un autor que conocemos, que sabemos que es un autor serio porque es un referente de nuestra disciplina y no tiene la revista indicada en este archivo. Bueno, en ese caso lo citamos como archivo PDF, que hay una forma de citarlo, que se cita indicando que se trata de un archivo PDF y se cita solo en la URL, ¿sí? Se puede. ¿Alguna otra consulta o pasamos al siguiente formato de texto? Bueno, siguiente, por favor. Que son las páginas web, que cada vez más citamos páginas web porque cada vez más hay información valiosa en una página web. Generalmente lo mejor es citar un artículo científico. Siempre, siempre, siempre. Lo mejor es el artículo científico publicado en una revista prestigiosa, reconocida de nuestra disciplina. ¿Sí? Incluso los libros no son tan prestigiosos como los artículos, porque muchas veces los libros no están sometidos a un proceso de referato, de arbitraje con doble ciego. Los libros pueden estar desactualizados también más rápidamente.
un libro que tiene publicaciones de varios autores puede tener una calidad muy desigual también. En fin, lo mejor es el artículo científico. Pero a veces tenemos que citar una página web, por ejemplo, porque estamos trabajando con información del gobierno, de algún organismo público, y lo publicó en Internet, o algún organismo oficial, internacional. Entonces, sí, siempre vamos a citar páginas web, y se citan así, como figura acá. Eso me hace volver a una pregunta, perdón, que vimos que alguien hizo hace un rato, de las páginas web. Cuando citamos una página web completa, ¿sí? Que la queremos, no la referenciamos. Si, por ejemplo, hemos sacado información de varios lugares de un mismo sitio o de un portal, como creo que decía alguien hace un rato, en el texto vamos a mencionar el portal o la página web, el sitio web, perdón, pero no lo vamos a referenciar. Ahora, si yo cito una página dentro de un portal, y como acá el ejemplo mío, ¿no?, que ven abajo, estoy citando la página, cómo citar una página web dentro de lo que es el sitio web Normas APA séptima edición de Sánchez, entonces ahí sí referencio esta página específicamente. ¿Cómo lo hago? Respetando lo que hemos aprendido. Si la página web tiene autor, y a veces el autor figura, lo tengo que poner. Lo que pasa, como en este caso Sánchez es una persona, entonces pongo Sánchez. Pero a veces no tenemos un autor, a veces hay textos que son anónimos, por ejemplo, en un organismo público, entonces ahí pongo la agencia más específica. Me estoy quedando sin batería, disculpen. Bien, entonces, cuando es una página web y no hay un autor, digamos, humano identificable, pongo, si es un organismo público, pongo el nombre del organismo público, ¿sí? Que en algún lado figura, ¿sí? En algún lado de la página, por ejemplo, habíamos visto, podemos ver un ejemplo, una página web que tiene mucha información, es la página argentina.gov.ar, ¿sí? Bueno, argentina.gov.ar no es el autor, es la página. El autor puede ser un ministerio, una secretaría, una agencia, una dirección, ¿sí? Este es el autor, el ministerio, la secretaría, la dirección, la agencia. Si estamos trabajando con la página web de un organismo privado, puede ser el nombre de la empresa. Si es la página web de la empresa, de determinada empresa, y no hay un nombre de persona, ese es el autor, la empresa. Ahí vemos varios ejemplos. El primer ejemplo es el más sencillo. Cuando hay un autor, bueno, se cita el autor. Sí, debe ir la fecha completa. Como las páginas web suelen modificarse o se pueden modificar fácilmente, va la fecha completa, si es que la conocemos, porque también hay páginas web que no tienen fecha o que tienen solo el año, ¿sí? Si no tiene fecha, ponemos S.F. que significa sin fecha, no la hemos encontrado. Hay que mirar a veces abajo, a veces dice actualizado o publicado tal fecha. Bueno, después tenemos en el caso, por ejemplo, la segunda referencia es una organización internacional. Entonces, ahí no hay un autor humano, entonces ponemos el nombre de la organización. En este caso, la UNESCO, ¿no? Pero no ponemos UNESCO. En el texto sí. La segunda vez que citamos podemos poner UNESCO, pero en la referencia ponemos el nombre completo. Fecha completa, el título de la página en cursivas y nada más. Ahora, en la última cita, en la última referencia, que se trata de un instituto dentro de un ministerio, el instituto va como autor y el ministerio
es decir, el organismo público de mayor jerarquía que lo contiene, va como en el lugar de lo que sería la editorial. ¿Sí? ¿Alguna consulta al respecto? Sí, Leonor, yo tenía para hacer una consulta. Con respecto a la fecha, por ejemplo, yo tenía un informe de un organismo del Estado, ¿no es cierto?, de la Dirección de Economía y Género. Sí. No sale la fecha en el informe y, viste, cuando ingresas a la página, o sea, cuando pones en Google Dirección de Economía y Género, el informe me lo tira, ¿no es cierto?, en la pantalla principal. Ahí tiene una fecha, que, por ejemplo, 1 de septiembre de 2020. O sea, la página tiene fecha, pero el informe no tiene fecha. El informe no tiene fecha. Yo pongo en el Google, ¿no es cierto?, el título del informe que busco. Cuando me abre, me tira todo el listado, ¿no es cierto?, de páginas, Google, ahí dice Dirección de Economía y Género y tiene una fecha, pero el informe no lo tiene. ¿Cuál? ¿Le pongo esa fecha? ¿Esa es la fecha en que se publicó ese informe o no? ¿O es cuando se subió el informe? Yo no lo pondría, no sé, porque puede haber sido un error. Si el informe es un PDF. No, figura ahí en la página. Pero el informe, no. ¿Cómo llegas al informe? ¿El informe es otra página? ¿Es una página dentro del sitio? Porque vos entras actualmente, no sé si seguirá estando así, pero yo creo que sí. Entras a la página como una página general que es Mi Argentina. Sí. Y ahí tiene las diferentes reparticiones. Bien. Y bueno, pero entonces cuando vos abrís cuando colocas Dirección de Economía y Género en Google, te tira un montón de páginas. Bueno, yo veo la que es de la Dirección de Economía y Género y ahí al principio, sin haber entrado, sin haber ingresado a la página, figura una fecha. Pero cuando entro a la página, sale el informe y no tiene, en el texto, en el cuerpo del informe, no tiene fecha. Sí. Le pongo sin fecha. Yo le pondría sin fecha porque no sabemos qué fecha se cargó en el Google Académico. Ajá. Porque podría haber sido la fecha, no sabemos quién lo cargó o cómo se completó. Bien. Sí, si no estás segura, me parece mejor poner sin fecha porque podés poner una fecha equivocada, como bien decís, la fecha que se subió. Y no sabemos, la página web en sí tiene una fecha de publicación o actualización, pero no necesariamente es la fecha del informe. Claro. Sí, yo pondría ante la duda, pondría sin fecha. Sin fecha. Gracias. Okay. ¿Alguien más quiere o sigamos? Bueno, seguimos, la próxima. Bien, ese es el caso del archivo PDF que hemos mencionado hace un rato, que a veces encontramos en la web archivos, ¿no es cierto? O sea, ya no una página, sino que directamente un archivo. Bien, si el archivo logramos detectar qué es, o buscándolo en Google Académico, logramos detectar qué es, lo referenciamos como lo que es. Si es una tesis, como tesis, si es un informe, como informe, etc. Pero en algunos casos nos puede quedar la duda de qué es. Como les decía, el caso de un autor que publica un artículo que sube por ejemplo, a su página personal un artículo que no ha sido publicado. Bueno, entonces cuando encontramos un archivo y no sabemos muy bien qué es porque no logramos reconocer, tratemos de elegir el formato lo más similar a lo que es. Bueno, guía, en este caso tenemos un ejemplo de una supuesta guía. Para guía no hay una forma de referenciar, entonces lo ponemos como archivo PDF. El título va en cursiva y después aclaramos que es un archivo PDF dentro de una página web. La siguiente. Bueno, ahí mencionábamos las figuras, ¿sí? Bien. Si yo voy a poner en un trabajo una figura mía,
yo la armé. Por ejemplo, hago un gráfico en función de mis datos, de mis resultados. Bueno, ahí voy a formato y sigo lo que me indica el formato APA. Ahí lo vemos. Le tengo que poner un número. En negrita pongo figura 1, figura 2, figura 3. Con el tratamiento de texto lo puedo automatizar, está muy bueno. Después, en otra línea, en otro renglón, perdón, pongo el título de mi figura en cursiva. El título debería describir lo mejor posible que se ve en esta figura, ¿sí? Va en cursiva. Después va la figura, que puede ser un gráfico, una foto, un dibujo, en fin, lo que sea. Puede tener una leyenda. Acá, por ejemplo, vemos que se aclaran porcentajes. Bueno, puede haber una leyenda. Puede haber una nota. A veces está permitido una nota debajo de la imagen para aclarar lo que yo necesite aclarar. Leo. Contar. Sí. En APA, ¿hay un límite para el título y para la nota en palabras? No lo recuerdo. No lo recuerdo. Está muy buena la pregunta, hay que entrar y fijarse. No lo recuerdo. Bien. Como decía ayer Iñaki, en términos no de APA, en términos académicos, no está muy bueno un título muy largo. El título muy largo es como la oración muy larga. El cerebro no lo entiende. Lo tenemos que leer 3 veces. Tratemos de no tener títulos tan largos. Tratemos de ir más al grano o de no explicitar tanto. Sí, es una habilidad que hay que desarrollar, hacer buenos títulos, sean de figuras, de apartados o del trabajo en sí, ¿no? Ahora, el otro caso es la figura referenciada, ya no mi figura, sino que yo tomo, como decía Fabiola hace un rato, toma la figura de otro. Entonces, en este caso, primero verificar los derechos de autor, para saber si yo la puedo reproducir o solo citar. Porque una cosa es que yo la cite en mi tesis doctoral, pero otra cosa es que yo publique mi tesis doctoral con una imagen que no es mía. Y ahí tengo que pedir permiso al autor. Entonces, verifico los derechos de autor, pongo toda la referencia y en la nota puedo aclarar, por ejemplo, debo aclarar que de dónde si ha sido adaptada, por ejemplo, la imagen de otra imagen original. O si la he sacado de otro artículo. Por ejemplo, si yo estoy, lo que quiero decir, si estoy citando una imagen en un artículo, no es lo mismo que estoy citando una imagen, referenciando una imagen sola suelta en la web, por ejemplo. ¿Sí? Son dos casos distintos. Si en un caso pongo el título de la imagen y aclaro quién es su autor, dónde lo ha publicado. Distinto es que ponga una imagen que la saqué de un artículo y ahí cito el artículo. ¿Sí? Bien. Sigamos. Acá la tesis, voy a tener que ir más rápido porque nos estamos quedando sin tiempo. En el caso de la tesis, se estila aclarar, fíjense, con corchetes que se trata de una tesis, qué tipo de tesis, si es una tesis de doctorado, si es una tesis de maestría, si ha sido publicada, si no ha sido publicada. Una tesis publicada por una editorial es un libro, ya no es una tesis, se puede considerar un libro. Ahora, si es una tesis recuperada de una base de datos, el clásico ejemplo que habíamos mencionado de la tesis está en el repositorio digital de la facultad donde me recibí, bueno, eso se aclara la base de datos. Bueno, ahí fíjense bien cuando estén citando una tesis, qué tipo de tesis están citando para hacer la referencia correcta. La próxima es un caso similar, es
el caso de la, creo que viene ahora bueno, informes y luego ponencias. Sí, informes. El caso particular de los informes es que a veces tienen autor y a veces no tienen autor. El autor es un autor corporativo, es decir, un organismo público, por ejemplo. Entonces, en este caso, se aclara que el autor es el autor corporativo. Si es un informe, por ejemplo, de un instituto de investigación o alguna organización, se aclara así. Pasamos el siguiente, creo que vamos a llegar a las ponencias que muchas veces queremos citar. No, acá está la entrevista. Bueno, la entrevista la mencioné, yo no la uso, pero acá hay muchas personas que trabajan en las ciencias sociales que usan mucho, que pueden estar usando mucho las entrevistas. Entonces, cuando la entrevista es recuperable, se referencia como lo que es. Si la revista es un video de YouTube, se referencia como un video de YouTube. O si la revista está en una página web, si la revista está en un artículo en una revista. Bueno, acá vemos el caso de una entrevista en una revista. Aclaramos quién es el entrevistador, porque entrevistar es un arte. Entonces, si bien va el entrevistado como autor, porque son sus dichos, no dejamos de aclarar después del título, con una barra, entrevistado por quién, porque no es lo mismo que lo entreviste un referente que un periodista cualquiera, ¿sí? De nuevo, si la entrevista no es recuperable, se trata de una comunicación personal que se dicta solamente en el texto, ¿sí? Con las iniciales antes del apellido y la fecha completa. Siguiente. Ponencia o conferencia, acá es un poquito más delicado porque depende si es una conferencia, un simposio que se trata como un libro editado, si es un evento con o sin moderador. Ahí hay variantes. Lo importante es que vamos a poner el título de la ponencia y vamos a poner en qué evento, en el marco de qué evento se dictó la ponencia o la conferencia, en qué lugar. Y hay de nuevo las fechas completas, ¿sí? En caso de una ponencia o conferencia. Eso es importante, la fecha completa y el lugar. Bien, acá puse algunas recomendaciones en caso de usar herramientas de la inteligencia artificial. Todavía esto no está bien definido, todavía no hay pautas claras porque es muy nuevo. Ahí les puse algunas recomendaciones de lo que sería lo que es la biblioteca de la Universidad Complutense, ¿sí? Entonces, bueno, si vamos a usar herramientas de la inteligencia artificial, tengamos mucha prudencia, usemos varias, contrastemos resultados y tengamos mucho cuidado con el riesgo de plagio. Y en el apartado de metodología tenemos que describir muy detalladamente cómo hemos trabajado. Y es aconsejable poner toda la conversación como anexo. Y aclarar qué versión de la herramienta hemos utilizado, la fecha, bueno, ahí que tienen todas las recomendaciones. Lo que recuerdan por favor, es de tener cuidado, ¿sí? No van a aprender de memoria todo esto, pero si van a usar herramientas de inteligencia artificial, vuelvan a la Filmina o consulten alguna página web como de bibliotecas para saber cómo trabajar con prudencia. La próxima. Bien, fuentes jurídicas. Quiero preguntar acá, ¿quiénes son los abogados que están sí, porque veo María, pero no veo muchos otros. ¿Alguien más, aparte de María, que sea abogado o trabaje con fuentes jurídicas?
Estaba Brenda, pero no sé si seguirá conectada. Sí, yo leo, acá estoy. Ah, bien, perfecto. Bueno, voy a ir rápidamente y si quieren, chicas, después lo hablamos las tres, porque no quiero aburrir mucho al resto de la audiencia que por ahí no trabaja con fuentes jurídicas. En este caso, decirles que las normas APA no responden, no nos orientan, ¿sí? Entonces no hay una respuesta clara, unívoca. ¿Qué pasa? Las normas APA usan otra referencia que se llama Blue Book, el libro azul. Este libro azul es un libro como la norma APA de Estados Unidos. Es lo que se usa en Estados Unidos para referenciar lo que son fuentes jurídicas. Para el resto de los participantes, cuando hablamos de fuentes jurídicas, nos podemos referir, por ejemplo, a todo tipo de leyes. Puede ser también jurisprudencia, puede ser tratados internacionales, bueno. Entonces, lo que hacemos es una hibridación entre lo que recomienda el Blue Book, que es un libro para Estados Unidos, con lo que es APA, ¿sí? Pero no hay una respuesta clara. Sí, lo aconsejable es siempre poner los 4 componentes, que eran autor, fecha, título y editorial. ¿Dónde se publicó? Bueno, acá hay algunas variantes que las invito, chicas, a que lo vean. Lo vamos a ver con más detalle las tres. El tema ahí es que, como sabemos, el autor no está muy claro. O sea, el autor de una ley, en nuestro caso Argentina, es el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación es autor de más de 27.000 leyes. Entonces, por ejemplo, si eso no es pertinente poner como autor el Congreso de la Nación, es uno de los puntos que vamos a ver que hay variabilidad entre autores. Personalmente, yo pongo en lugar del autor el nombre y el número de la ley. Después, como publicación, podemos tomar la sanción o la publicación, promulgación, porque nosotros, en el lenguaje común, cuando hablamos de la ley 25.675 del 2002, nos referimos a la sanción, no a la publicación. Entonces, bueno, ahí hay variaciones que lo podemos ver después. Así vamos cerrando. Quería mencionar que tenemos una página web. Vamos avanzando, Iñaki, por favor, hasta llegar a Microjuris, que si alguien, abogado o mortal común, necesita trabajar con una fuente jurídica, tenemos como acceso a microjuris.com, que es un portal que podemos acceder. Tenemos un usuario UNDEC, ¿sí? Y ahí es muy interesante porque vamos a encontrar legislación de todas las provincias, jurisprudencia de distintos tribunales, que como bien saben es difícil encontrar jurisprudencia, no está todo, pero bueno, es una fuente más, y también doctrina, que puede ser bastante actual. Y tenemos herramientas también, por ejemplo, modelos de contratos, que es muy útil, o doctrina audiovisual, que son videos de autores referentes. La próxima, por favor, Iñaki. Ahí les hemos mostrado un ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero buscar referido al tema ambiental o ambiente, pongo ambient con un asterisco, digo que quiero buscar doctrina y que quiero la doctrina del último año en materia ambiental. Y de esta manera puedo acceder a doctrina actualizada específica sobre derecho ambiental. Lo he probado, funciona muy bien, encuentro cosas que no hubiese encontrado usando el Google académico o alguna otra base de datos. Lo señalo porque para nosotros, abogados, a veces es muy difícil encontrar buena doctrina porque no está disponible en el Google académico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Nos quedan 2 minutos. Temo que se nos corte la reunión. ¿Cualquiera puede acceder a esta página que estás mencionando ahora, aunque no seamos abogados?
Sí, si bien está prevista para docentes de abogacía, con el usuario y la clave se puede acceder, ¿sí? Ah, bien, porque la universidad para uno ha comprado una licencia que permite a que varios, o sea, toda la universidad podamos acceder. ¿Sí? Bien, sí. ¿Algún otro comentario, pregunta? Los y las invito a que miren un poquito la página web que he referenciado varias veces de normasapa.org. Es muy completa, van a encontrar de todo. No existe algo que no se pueda referenciar, ¿sí? En esta página hay un listado de ejemplos, pero también hay una lupa que permite buscar algo específico, por ejemplo, entrevistas que no está en el listado, ¿sí? Así que los invito a que busquen, a que practiquen y que se armen de paciencia, porque bueno, lleva un tiempito acostumbrarse, pero con el tiempo uno se va acordando. Y lo que es muy útil es trabajar con los programas de los organizadores de citas, como el Zotero, como el Word también tiene, pero por experiencia me parece que el más útil es el Zotero, que se puede bajar también un complemento en el Chrome, o podemos bajar el complemento. Entonces cuando encontramos algo lo podemos mandar directamente a nuestro Zotero. Eso es muy práctico. No sé si por ahí da para... no puedo compartir. Bueno, bájenla, si no lo han hecho aún, bajen el Zotero. Es un programa, lo bajan, se hacen la cuenta también para poder acceder en línea si no están trabajando con su propia computadora, porque lo pueden bajar a su computadora, pero también lo pueden acceder por navegador. Entonces está bueno tener la cuenta y así van guardando lo que encuentran. Cuando hacen una búsqueda, si está instalado en el navegador el complemento Zotero, haciendo clic pueden directamente guardar el enlace al PDF del artículo completo en muchos casos. Es muy práctico. Y después es mucho más fácil citar y referenciar y después armar, ¿no? la lista de referencias correcta. No sé, Iñaki, ¿vos quisieras agregar algo, algún consejo sobre el uso de los organizadores? ¿O alguien quiere hacer alguna pregunta más, algún Hola, Leo. aporte? Eso se va a ver mañana, está en el programa. Ah, bien, cierto, perdón, me había olvidado. Perfecto, entonces, ya podemos hacerlo en realidad hoy. Si alguien está muy ansioso, puede empezar a tratar de bajar y de practicar para llegar mañana ya con preguntas más concretas de cómo se usa, de cómo se aplica en el día a día. Bien, ¿alguien más? Si no, cerramos acá. Muchísimas gracias a los participantes. Raquel, Martín, María, Fabiola, Brenda, no sé, había más que han participado con preguntas y aportes. Bueno, muchas gracias. A disposición, Marcela, muchas gracias. A disposición si tienen consultas o si necesitan más material. Y para profundizar en lo que son las fuentes jurídicas. Chao. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana.